bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tengo el inmenso placer de conversar con Gertrudis Ribalta a propósito de su exposición en Madrid como el ámbar. Muchísimas gracias, yo encantadísima, y como todas las invitaciones que me vengan a mí de Diario de Cuba, yo encantada. O sea que, fantástico. Empezamos por el principio, como el ámbar. Cuéntame esta exposición, a qué debe su nombre, dónde se puede ver, cuándo se puede ver. Primero que todo, esta exposición se inauguró el día 8 de marzo en Madrid, en el estudio René Francisco Rodríguez. Es un inmenso placer que él me haya dado esta oportunidad en el espacio Copiloto. Para poder acceder al espacio, como también es su taller, pues hay que llamar previamente, hay que pedir cita previa. Pero bueno, él siempre está ahí y siempre hay una persona que pueda atender la muestra, la mía y la suya. ¿Qué vamos a ver en esta exposición? Realmente es una especie de compendio de obras, ¿no? Yo no sé si te comenté que mi obra se caracteriza por ser en series. Yo hago como baterías de obras que corresponden a ideas que realmente se interrelacionan después de la serie. No sé si me he explicado. ¿Por qué? Porque yo creo que cada idea que surge de los temas sobre Cuba son como ecosistemas en sí mismos, entonces son interconectados como por un hilo histórico. No sé, tú sabes que en mi caso la obra está, mi obra está considerada como una obra neohistoricista, que se hace una revisión de la historia, ¿no? Y eso en Cuba, como ha sido contada, qué lugares de la historia no son tan claros, que faltan, hay como intersticios de la historia que si tú los revisas, de pronto te cambia todo, ¿no? Toda la lectura que puedes hacer de los acontecimientos. En el caso de Como el ámbar, el título se me ocurrió por una pieza que yo estaba haciendo. Ya necesito encapsular estos discursos que provienen de las revistas Mujeres, Muchachas de los años 60, 70, 80 hasta ahora, porque es como un discurso que se mantiene como al margen de la realidad de lo que los cubanos y las cubanas estamos viviendo. Y es como si fuera un discurso que ya suena pues anacrónico. Y me puse a pensar, bueno, ¿y qué puede simular esto? ¿Qué puede parecer? Pues los ámbares. Y bueno, ya tú sabes que el ámbar realmente se caracteriza por atrapar estos organismos prehistóricos, ¿no? Y ese ámbar no es que sucede inmediatamente, eso necesita el poder de árboles que tengan ese poder de derramar esa resina que pueda atraparlos, de los que ellos no se pueden escapar, y que además necesita del tiempo para que logren encapsularse, y entonces sí que no tienen oportunidad de salir de ahí, ¿no? Pero lo interesante de esto es que este tipo de animal, este tipo de ser que se queda ahí enterrado es redescubierto, siempre redescubierto, porque son fascinantes con los colores que tienen y tal. Se son redescubiertos muchos años después. ¿Qué pasa? Que el ámbar tiene una cosa que es muy peculiar, que es no lo puedes derretir con facilidad, no lo puedes cortar ni partir con facilidad, pero la única manera de poder llegar a ese objeto que se ha quedado ahí encapsulado es pues practicando un orificio. Un pequeño orificio, taladrando, una pequeña apertura donde pueda sacar muestras, ¿no? Y lo interesante es que cualquier científico que se aventura a intentar averiguar de qué está hecho este elemento que se ha quedado atrapado en el ámbar puede correr el peligro de verse intoxicado, ¿no? Una vez que lo ha destapado, de verse intoxicado por lo que contiene. Entonces, eso mismo es lo que yo quise representar con estas obras. Lo voy a decir de manera sencilla, sin palabras rebuscadas, para que todo el mundo entienda. Es todos esos discursos que yo me leía, que yo me creía, porque también hay una cosa que nos está pasando, que es la sinceridad. Oye, eso no lo creímos un montón de gente. Y que yo me creía y que yo seguía, y yo me alivia ser sincera, ¿no? De pronto, cuando lo miras, se han quedado como encapsulados en el tiempo, no dicen nada, no defienden nada, no son realistas, y entonces cuando intentas volver a revisarlo, tú dices, madre mía, pues lo que sale de ahí puede ser muy tóxico. ¿Ves? Una toxicidad que antes no advertías, pero también una inocuidad que antes no advertías, ¿no? Lo interesante es que todo eso es algo que ha impregnado la mayor parte del discurso en Cuba, ¿no? Entonces, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde nos ha traído? Ahora mismo yo creo que es una especie de confusión muy generalizada. En psicología hay algo que se llama la indefensión aprendida.
y es, no sé si te lo había explicado, dice, viene de unos experimentos que hizo Pablo con perros, ¿no? En los laboratorios de la Torre de Silencio de Pablo, ¿no? En la Unión Soviética, que era, los perros le ponían a distinguir entre un círculo y una elipse. Entonces, la que quería primero el investigador era que él escogiera siempre la elipse, porque cada vez que le mostraba el círculo, él le metía un corrientazo, recibía un fuerte corrientazo, pero al final terminó dándole corrientazos, tanto si veía el círculo como si veía la elipse, y el perro se deprimió, porque se quedó sin opciones, no tenía opciones. Y es un poco parecido, ¿no? A lo que yo siento que pasa ahora mismo, no hay opciones. Y eso es una realidad, eso no se puede negar. Y es muy triste que se vean, las personas están como atrapadas, como en esa melcocha, en ese ámbar, ¿no? Del que no pueden salir. Y realmente es interesante porque mucha gente no quiere salir de ahí y quieren tener oportunidades. Pues todo eso es lo que está resumido en esta exposición en Como el Ámbar. ¿Cuántas obras componen la exposición? La exposición está compuesta de 3 dibujos grandes de 70 por 100, el dibujo en sí, pero luego el montaje es un poco más grande, pues tendrá unos 100%, o 100 por 120 aproximadamente los dibujos, que son estas ilusiones ópticas, ¿no? Con las perspectivas y ese pastiche, como bien dice la curadora Yudenela Ortega, ¿no? Que es toda esa realidad traspuesta una tras otra, capa tras capa, ¿no? Y luego tienes una pieza de gran formato que de hecho estuvo expuesta en Miami, que en la feria de Art Miami, que es, bueno, pues lo mismo, habla de las capas, cómo percibimos en Cuba, la realidad se van amontonando las capas, ¿no? Y no se ven con claridad con cuál te quedas, cuál definas, por dónde coges en la vida. Eso se llama capas. Luego hay una instalación que es una especie de ciudadela, ¿no? Con los teatrillos, esto que yo llevo años haciendo, de 2003 aproximadamente, y donde hay uno especial que es el que da sentido a todo, que se llama Happy Birthday. Y, bueno, están conectados por escaleritas, y los personajes de cada teatrito suben y bajan, ¿no? Y se intercomunican. Entonces, lo interesante es que en esa ciudad, realmente la pieza se llama sinapsis, pues van moviéndose los personajes de un lado a otro, entonces se produce la sinapsis, entonces se produce, pues la información se da, ¿no? En el caso de Happy Birthday es eso, yo invito a todos las personajes del pasado, del presente, quizás algunos que serán muy preponderantes e importantes en el futuro, a mi cumpleaños. A mi cumpleaños. Es una recreación de una pieza que hice en el año 1998, que es de Tom Patchett, del coleccionista Tom Patchett, de Los Ángeles, y era cuando la guerra de 1898 se hizo para una exposición que se llamaba 98, 100 años después. Y es eso, es mi cumpleaños, y en el cake, no sé si sabes que en Cuba se decoraba con muñequitos y tal, pues la decoración de mi cake es el main, ¿no? El maine, como decimos los cubanos. Y el tío Estiopa, que muchos recordarán del tío Estiopa, este modelo ruso, tenía una pinta fascista que no vea. A mí no se me parecía a nadie que tenía al lado, pero bueno, era el tío Estiopa. Está así muy grande, ¿no? Como muy grande, como sobredimensionado, no cabe casi en el teatrillo mirando el main, ¿no? Porque para mí son dos momentos históricos que se miran el uno al otro y que marcan una etapas muy importantes en Cuba, ¿no? Y así están todos, está Otero Alcántara, está Tania Bruguera, mi compañera de estudio, está todo, pero están los 5 héroes, están todos, están los VG, están los Deep Purple, The Zeppelin, todos, ¿no? Pero también está Martí, Máximo Gómez, Maceo, Céspedes, ¿no? Tu obra sí es eminentemente política, al menos esta exposición es una exposición muy política. Ahora con toda esta crisis migratoria hay muchísimos artistas que se han ido de Cuba, hay una diáspora que es anterior a esta ola migratoria. ¿Tú crees que los artistas tienen una responsabilidad en visibilizar la situación que hay en Cuba? Sí, yo eso lo comentaba contigo y también con otras personas. A ver, evidente, todo el mundo tiene una responsabilidad en algo, en lo que sea, ¿no?
y más si eres una persona que puedes hacer visible algo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, tanto el artista que hace arte político o que como yo me considero más un artista social que trata los temas sociales, pero como en este caso pongo más temas políticos, ¿por qué? Porque tienen una incidencia social muy importante, ¿no? Están definiendo la sociedad. Aún así, nosotros siempre nos debemos a una estética, siempre necesitamos una estética. Entonces, ¿por qué? Porque eso tiene que llegar con claridad a las personas, ¿no? Y es de la estética de lo que se vale el arte para eso, ¿no? Y no solo de su discurso, el discurso tiene que tener una representación. Entonces, pues sí, si lo haces tienes que ser claro y tienes que ser responsable, por supuesto, si lo tomas. Ahora, yo no creo que todos los artistas deben ser artistas políticos, porque entonces ¿dónde queda el arte? ¿Sabes? Y ahí yo sí quiero... Sí, lo digo claramente porque es la libertad. La libertad es decir cómo ves las cosas, como tú piensas. Puede estar acertado o no, pero es así. Es decir, no todos los artistas tienen que ser políticos. No todo, desde mi punto de vista, no todos los artistas tienen que hablar de eso. Pero ahora, los que sí que tratamos ese tema, por supuesto que tenemos una responsabilidad. Y no puedes ponerlo ahí y quedarte callado y no decir nada. Oye, no, mira, esto es lo que estoy percibiendo y además decirlo a todos los niveles también. Decirlo sin miedo, decirlo, oye, mira, siempre con la esperanza de que las cosas que se digan sean para positivo, para que tengan un arreglo, el que sea, el que tenga que venir, pero para que tengan, porque hay gente sufriendo. Tampoco me da miedo, hay mucha gente sufriendo, porque nadie se pone de acuerdo. Entonces, eso, yo sí me siento responsable en ese sentido. Pues muchísimas gracias. Siempre es un placer, siempre es un placer.